Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo tiempo en familia. Recuerda que cada 15 días tendrás en tu canal de YouTube o en la página de nuestra iglesia www.iglesiases.com un nuevo tema de mucho interés y que seguramente edificará tu vida y la de tu familia. Para cada mujer hay un varón. Eso dicen las cifras. Pero las mujeres sienten que los hombres se acabaron. ¿Qué hay de cierto en esto? En los últimos años siempre habíamos tenido la idea de que las mujeres superaban a los hombres en número, pero las cifras de las estadísticas oficiales del DANE en el censo realizado en el 2018 no mienten. La realidad es que del total de la población colombiana, 49% son hombres y 51% son mujeres, lo cual quiere decir que al menos en teoría la balanza está bien equilibrada. Para cada una de ellas debe haber un varón. Aunque este dato estadístico no admite discusión, lo curioso es que entre las mujeres persiste la idea de que los hombres están escasos. Dicen ellas, y los pocos que hay no quieren comprometerse, no creen en el matrimonio. ¿Dónde están los hombres? Los jóvenes entre 20 y 30 años están ocupados, sumergidos en una carrera compulsiva focalizada en obtener títulos universitarios, posgrados, maestrías, especializaciones y buscando obtener un poder económico y laboral que les permita así sentirse estables y realizados. En el peor de los casos, el más triste por supuesto, muchos jóvenes de hoy, carentes de oportunidades académicas o laborales, están buscando afanosamente hacerse ricos de la noche a la mañana, como sea. Esta es la consecuencia nefasta del capitalismo y la llamamos el dinero fácil. Para los hombres de estas generaciones, la pareja ha pasado a ser un lastre, un obstáculo para conseguir las metas, tanto económicas como profesionales, que rigen sus proyectos de vida. Paradójico. Antiguamente la mayoría de los hombres veían en el matrimonio el complemento necesario para alcanzar una posición social y laboral estables. En este momento, el compromiso afectivo es visto con pánico por la mayoría de los jóvenes. Por esta razón, el profesional joven huye indiscriminadamente de cualquier mujer en la que vea un posible compromiso a corto, mediano o largo plazo. Pareciera entonces que la frase famosa "detrás de todo gran hombre hay una gran mujer" va quedando en el olvido o tiende a desaparecer. Esto en cuanto a las generaciones para el futuro. Pero en cuanto al presente, aquellos que un día decidieron unirse en matrimonio, en unión libre o en algún aparente contrato que muestre algún grado de responsabilidad, estos que decidieron, ¿dónde están? En algunos casos embarazaron y se fueron. No aceptaron el reto. En otros lo aceptaron, se casaron, se cansaron, se fueron, abandonaron su responsabilidad. Otros están presentes dentro de sus casas, pero ausentes de efectividad, desconectados de sus hijos y de sus esposas. Nos preguntamos nuevamente, ¿qué fue lo que les pasó?
¿Qué los afectó? Ya lo hemos visto en los temas pasados. Hemos hablado de familias disfuncionales, de machismo, de feminismo, y todo esto ha traído como consecuencia malas relaciones matrimoniales, dificultades en amor, sexo y matrimonio, abuso sexual a menores, abortos, en fin. ¿Qué afectó a los hombres? Por un lado, el machismo arraigado desde el más extenso y profundo pasado cultural de la humanidad. Un machismo que difiere mucho de la palabra varonilidad o masculinidad. Un machismo que es una ideología totalmente equivocada, egoísta, sexista, que abusa, que lastima, que impone, que se autodenomina incompetente en las labores domésticas. Y digo incompetente no porque no puedan, sino porque no les compete, no me competen las labores domésticas. Y que asumen en algunos casos como única posible responsabilidad la provisión económica de la casa. Y digo en algunos casos porque este machismo absurdo no tiene límites, hasta el punto de imponerse en algunos hogares aún sin aportar absolutamente nada. Por otro lado, y como respuesta a este absurdo machismo, se levantó la liberación femenina, la cual buscaba el rescate de una mujer maltratada, abusada, y buscaba su reconocimiento y la equidad en cuanto a derechos, posibilidades, capacidades frente a los hombres. Pero esta liberación femenina rayó al límite con un movimiento global extremista llamado feminismo radical, que no es más que otra ideología equivocada, enfrentada al machismo, polarizada, buscando la anulación de la figura masculina casi en su totalidad. Solas podemos, no los necesitamos. Muy triste. Hoy nos corresponde hablar un poco de esos temas espinosos que todo el mundo habla, pero en los pasillos, en voz baja, de puertas para adentro. Porque casi nadie se atreve a hablar públicamente de un tema que trae controversia, que toca fibras muy íntimas, que puede traer división y que indudablemente mora en nuestras casas. Hablemos puntualmente de la cultura latinoamericana. ¿Por qué hay tanta mujer decepcionada, batallando sola, con sus hijos, con sus responsabilidades? ¿Por qué hay tanta mujer cabeza de hogar? ¿Por qué hay tantos hijos creciendo sin la presencia activa de sus padres, aún teniéndolos vivos? ¿Por qué hay tantos hombres adultos mayores sintiendo soledad y abandono? ¿Qué pasó con los hombres? En Latinoamérica basta ver la muy marcada diferencia entre las festividades del Día del Padre y de la Madre. Recientemente las conmemoramos. Claro, la fuerte tendencia comercial ha buscado disminuir esa brecha entre la una y la otra. Pero en cuanto a los reconocimientos, ¿cuánto hay por decir de las madres? De los hombres, en cambio, muy justo, por no decir muy poco. Y bien merecido se lo tienen, ellos y ellas. ¿No les resulta al menos perturbador ver una mujer casada, con su esposo presente en casa, dividiéndose en varias personas para cumplir todo con lo que hoy se espera de ellas?
atender el hogar y atenderlo como lo hacían nuestras madres y abuelas, criando a los niños, a los propios y a veces también a los de su pareja nueva, corriendo todo el día de aquí para allá, hablando con la maestra, haciendo las compras de la casa, llevando a los chicos al pediatra, ahora en tiempo de confinamiento ayudándoles con sus tareas. Pero además hay que trabajar fuera de casa, con toda la presión que ello implica. Tal vez porque hay que ser independientes o quizá porque el dinero que el marido gana no alcanza. Salir de trabajo en las tardes y correr a casa a organizar todo, para que cuando el esposo llegue se le pueda atender de la mejor manera, como a él se lo merece. Ah, súmele, hay que sacar tiempo para hacer algo de deporte, porque deben permanecer bellas, atractivas, para que sus maridos no empiecen a fijar sus ojos en las vecinas. Terrible. Y lo mejor es que pueden con toda esa carga. Y sigue nuestra pregunta. ¿Y dónde están ellos? Cuando observamos las dificultades de la familia, del ser humano, expuestas anteriormente en estos temas, familias disfuncionales, abandono o descuido de la mujer, abuso sexual infantil, embarazos no deseados, abortos, etc. Necesariamente tendremos que apuntar a un interrogante constante. ¿Dónde está el hombre presente en todo esto? Bueno, ¿quieres oír la respuesta? Dura, pero es real. En la mayoría de los casos, no en todos, hay unas excepciones muy valiosas, y no son algunas, son muchas excepciones muy valiosas. Pero en el peor de los casos, esos hombres son los victimarios de esa problemática. Y en el mejor de los casos, están ausentes, simples espectadores de la problemática. ¿Qué le sucede al hombre? ¿Su masculinidad está en crisis? Vamos para allá. Diferentes estudios, libros y análisis sobre este tema. Pero hoy enfoquémonos en tan solo 3 posibles causas de esta dificultad. Primera, la crianza. Quizá crecimos sobreprotegidos. Algunos bajo la falda de mamá y sin el cariño y acompañamiento de papá. Es una escena que se repite de generación en generación. Algunos bajo la falda de la mamá u otros bajo el pantalón de papá, también suele suceder. Pero indudablemente los hijos han sido los perjudicados en este conflicto de escasez y confusión de los roles adecuados por parte de cada uno de los padres. Desde pequeños se acostumbraron a que los adultos lo hacían todo, a no asumir responsabilidades claras. Hablamos de los hombres, de los varones específicamente. Al varoncito no lo moleste tanto. Hay que alimentarlo bien, dejarlo que solo juegue fútbol y videojuegos y ya. Mira, ese muchacho por sí solo va soltando. Te vas a dar cuenta que cuando ese muchacho crezca, nos va a dar una tremenda sorpresa. Pues sí, vaya sorpresa que en algunos hogares se han dado. Es común encontrar hoy hombres que quieren vivir solos porque quieren ser independientes, eso dicen, para que nadie les diga nada, para que nadie los moleste.
pero en el momento de vivir solos no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada. Los oficios domésticos, como se dice en el fútbol, no dan pie con bola. En estos días de confinamiento me acordé cada día de un amigo muy especial, que con su ejemplo me recordó que los oficios de la casa también deben ser competencia del varón y que además se deben hacer con mucho amor. Lo sabe él, que se quedó viudo, sacando adelante a su par de princesas, cumpliendo las funciones de padre y de madre a la vez. Ahora, ni hablar del tema académico. Ahora en tiempos de cuarentena y de estudio virtual, entendimos muy mal el acompañamiento a los hijos. Les hacemos todas las tareas, les damos toda la razón al niño, le quitamos autoridad al profesor y a los colegios, les justificamos toda su irresponsabilidad, pobrecitos aquí encerrados todo el tiempo. Y así queremos que cuando crezcan sean todos unos genios. Un joven sin academia y conocimiento en su cerebro tiende a torcerse por el camino del dinero fácil. Y para colmo, odiamos cuando se nos invita a un taller de padres. Qué pereza, qué perdedera de tiempo con esos talleres de padres. La crianza, la formación en casa, indudablemente le ha jugado una mala pasada al sexo masculino. Ese es el resultado del libre desarrollo de la personalidad. Deles todo, no le digas nada, deja que todo vaya fluyendo en ellos. Dios, ¿qué nos recomienda? Siempre en nuestras conferencias encontrarás este mensaje. ¿Y Dios qué nos recomienda? Pues bien, en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, versículo 6, dice muy claro, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Enséñale con el libro de la sabiduría, que es la Biblia. Enséñale con tus palabras. Enséñale con tu ejemplo. Segunda dificultad, la autoridad. Otra posible causa ha sido la mala interpretación que se le ha dado a la palabra autoridad. Esta es una fuerte tendencia en la ideología machista. El hombre es el que manda y punto. Confundimos autoridad con autoritarismo. Y lo peor es que enseñamos que la autoridad se impone con la fuerza. Si un niño percibe que su padre es el que manda en casa y percibe que es el que manda porque es el que más grita o porque golpea, ¿qué mensaje se le está enviando? Y ahora hay precisamente un gran debate en nuestra legislación colombiana. Hay un proyecto de ley en el Congreso que apunta a erradicar de tajo el castigo físico a menores. Escuchando un poco los debates suscitados en estos días sobre el tema, se concluye que no hay suficiente información en educación. Una cosa es castigo físico, violencia intrafamiliar, pero otra muy diferente es disciplina y corrección. Dios, ¿qué nos recomienda? Que no hay que corregir con ira, pero que hay que hacerlo. El libro de Proverbios en el capítulo 22, versículo 15, nos dice, la necedad está ligada al corazón del niño.
pero la vara de la disciplina la alejará de él. Claro, la corrección, la disciplina sin ira. La violencia es una manifestación de la ira. Ahora, ¿qué idea de autoridad vamos a sembrar en nuestros hijos si no tenemos claro el verdadero concepto? Autoridad puede ser analizada desde diferentes campos de vista. Pero en este que nos ocupa hoy, en el campo de la familia y el matrimonio, Dios es muy claro. Si estas citas bíblicas las puedes apuntar o las estás buscando allí en tu Biblia, mucho mejor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¡Wow! Otra vez. Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Pero Dios está sobre Cristo. ¡Qué hermoso! Esta debe ser la cadena de autoridad perfecta en nuestra casa. Dios manifiesta su autoridad mediante una providencia que brinda al hombre, a quien ha creado a su imagen y semejanza, una creación absolutamente admirable y completa. Y le brinda además una provisión no solo de sustento, sino de sabiduría, de protección, de amor, de perdón, de seguridad y salvación en Jesucristo para la vida eterna. Esa es la manifestación de su autoridad. Ahora, dice Dios, le dice al hombre, así como yo te manifiesto mi autoridad, asimismo tú debes manifestarles tu autoridad a tu esposa y a tus hijos. Pero recuerda, por encima de tu autoridad sobre ellos está la mía sobre ti. Esto es lo que nos dice Dios en este versículo que acabamos de leer. ¿Cómo puede manifestar autoridad en su hogar un hombre que no se ha sometido a la autoridad de Dios? Que solo provee para su familia gritos, en muchos casos golpes, reclamos injustificados, ausencias de amor y de afecto. Y de parte de su quincena, eso sí, de lo que me quede después de satisfacer mis gustos y mis deseos, por encima de las necesidades de mi esposa y de mis hijos. Me pregunto, ¿cómo puede un hombre como este esperar respeto de su esposa y obediencia de sus hijos? Un verdadero hombre llamado a formar una familia debe estar dispuesto y preparado para proveer a su familia no solo el sustento diario, también de proveer protección, seguridad, amor, instrucción, disciplina, corrección, buen ejemplo y tiempo de calidad. Tu prioridad, varón, debe ser tu familia. Tu esposa y tus hijos deben estar primero que todo. Esa debe ser tu primera responsabilidad. Luego vendrán el trabajo y las demás. Recuerda, si tú has tomado la decisión de que tu prioridad es tu familia, por encima de ella ya debe estar Dios sobre ti. Recuérdalo siempre.
Nuestra tercera dificultad, madurez. La madurez. Hay dos pasajes bíblicos muy influyentes sobre este tema. El primero se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo seguiré el camino de todos en la tierra. Tú, esfuérzate y sé hombre. Me apasiona este tema de la relación entre David, el rey, y su hijo Salomón, el heredero al trono. Este último, criado y formado en cuna de oro, con todo lo necesario para recibir más tarde el legado del reino de Israel. Se supone que este hijo ya todo lo sabía. En este momento en que David está agonizando, es un hombre, joven, pero es un hombre ya formado, más preparado que un buen yogur, como decimos. Sin embargo, su padre, en el lecho de muerte, le advierte: Pero tú, esfuérzate y sé hombre. El segundo ejemplo de la Biblia lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Nuevamente el apóstol Pablo: Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, y todas sus cosas sean hechas con amor. Tremendo el apóstol Pablo, exhortando a los hombres de la iglesia de Corinto, por no decir que tirándoles las orejas. Pórtense varonilmente, les dice. Y no era que Pablo estuviera percibiendo problemas de homosexualidad o debilidad de género entre ellos. Lo que percibía Pablo era que había inmadurez. Sean fuertes, les dice. La fortaleza no es un adjetivo calificativo solamente del hombre. Hay mujeres fuertes, pero sí es un adjetivo calificativo de la madurez. Y este tema de la madurez siempre me ha tocado profundamente. Me he cuestionado, ¿hay una medida? ¿Hay un estándar para alcanzar madurez? Hay muchos libros y conceptos sobre el tema, pero me llama mucho la atención un concepto del doctor Dennis Rainey, un pastor, teólogo, escritor cristiano, líder de un proyecto en Norteamérica llamado Vida Familiar. El doctor Rainey define la madurez como la superación de una de las 5 posibles etapas de la vida del hombre, del varón. La superación de cada una de las 5 etapas. ¿Cuáles son? La niñez, la adolescencia, la edad adulta, ser mentor y ser patriarca. Otra vez. Niñez, adolescencia, edad adulta,
Hasta ahí, lógicas, ¿no? Pero le agrega ser mentor y ser patriarca. Dice él que aunque estas etapas se van cumpliendo de manera automática en el cuerpo físico, nuestro cuerpo automáticamente va creciendo y se va modificando, no sucede lo mismo en lo psicoemocional ni en lo espiritual. No se producirá este cambio por acción automática. Esto quiere decir que hay que darle una ayudita a nuestra personalidad. Déjame decirte que la decisión de conformar una familia es la disculpa perfecta para superar etapas que posiblemente no hayamos dejado atrás aún. Es normal en este tiempo ver solteros a los 30, a los 40, actuando como adolescentes, algunos como niños, sentados frente a la tele, viendo fútbol o en el videojuego, viendo cómo la vida pasa frente a sus ojos. Pero que esta situación le ocurra a un hombre casado, con familia, muy grave. Ahora, no me malinterprete. No están mal los videojuegos, la tele o el fútbol. En mi caso me agrada mucho ver ciclismo. Lo que está mal es que esta actividad se convierta o siga siendo una prioridad en tu vida. Dios ha delegado muchas más tareas y de mayor trascendencia para ti. ¿Seremos inmaduros? ¿Cómo superar esta dificultad? El apóstol Pablo nuevamente nos aconseja sobre esto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 11. Decía el apóstol Pablo con autoridad: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Dice bien claro, dejé. No dice, se quedaron atrás las cosas de niño, o se perdieron por sí solas las cosas de niño. El verbo usado acá es dejé, dejar, conjugado en presente primera persona. Dejé. Esta dificultad se debe superar con nuestra propia decisión y voluntad. Lo que nosotros los creyentes en Cristo definimos como dominio propio. Yo te invito a que examines tu vida aplicando esta frase del apóstol Pablo en cada una de las etapas que has vivido. ¿Dejaríamos ya las conductas de niño? ¿Dejaríamos ya las conductas de adolescente? ¿Ya nos hicimos adultos? Y ni qué hablar de las siguientes. ¿Nos sentiremos capaces de ser mentores? Esta es la etapa en que fallamos la mayoría de los padres. No estamos capacitados para ser mentores, para orientar, para enseñar, para guiar, para apoyar a nuestros hijos. ¿Y seremos capaces de llegar a ser patriarcas? Tremendo. Por curiosidad, tú mismo
busca en Google la definición más sencilla que puedas encontrar sobre patriarca. Dale clic allí. Léela. Patriarca. Hombre que por su experiencia o sabiduría es respetado por un grupo familiar o por una comunidad en los cuales goza de autoridad. Definición sencilla, sin profundizar tanto. Leámosla otra vez. Hombre que por su experiencia o sabiduría es respetado por un grupo familiar o por una comunidad en los cuales goza de autoridad. Tremendo. Niño, adolescente, adulto, mentor, patriarca. Ahora, varones. Y digo varones. Hasta esta palabra ha sido tergiversada por la sociedad. En el lenguaje de Dios, varón es una criatura a imagen y semejanza suya, de Dios, llena de valentía y esfuerzo constantes. Valentía y esfuerzo constantes. Repito entonces, varones, preguntémonos a la luz de tan solo estas tres áreas que hemos trabajado hoy. Pueden haber mucho más. Hoy solo trabajamos tres: la crianza, la autoridad y la madurez. Examinémonos en estas tres áreas. ¿Cómo fue nuestra crianza? ¿Influyó positiva o negativamente en lo que hoy soy? ¿Qué significado y valor tenemos de la autoridad? ¿Será que somos autoridad en nuestras familias? ¿Y hemos madurado como varones? ¿Nos sentimos varones nos sentimos maduros en este momento, varones? ¿Nos sentimos como aquellos hombres que han sido puestos por Dios para aportarle retos y cambios positivos a esta sociedad, a nuestras familias, a nuestros matrimonios? A veces nos afanamos por dejarle un legado a nuestros hijos. Pero recuerda que el verdadero legado del hombre maduro no es dejar tierras, propiedades, fincas, emporios económicos. El verdadero legado es haber sido un mentor y un patriarca para tus hijos, para tu familia, para la sociedad. Ojalá este tema traiga controversia, pero controversia interna dentro de mí. Necesito ponerme las botas de varón, ser valiente, esforzarme constantemente y actuar. No puedo seguir siendo un simple espectador ante la problemática de la sociedad. No puedo seguir permitiendo
que mi familia viva la ausencia de un padre estando yo presente. Y a ti, joven, te invito a que creas en el matrimonio. No hay nada más hermoso que formar una familia. No hay nada más hermoso que sentirte útil, siendo ese maestro en tu casa, siendo ese sacerdote en tu casa, dando provisión de muchas áreas para el crecimiento de armonía, de amor, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa. El matrimonio sí vale la pena. Los hombres sí valemos la pena. Hoy nos cuestionamos si había una crisis en los varones, si había una crisis de masculinidad. Bueno, si la hay, no podemos hundirnos en el problema. Hay soluciones claras. Hoy te invito a que busques, si te encuentras en dificultad, varón, busca una solución a los pies de Cristo. Por lo general los hombres tendemos a ser muy callados, muy silenciosos con nuestros problemas. Pero llegó la hora de romper esos esquemas. Levanta tu mano y pide ayuda. Jesús te ofrecerá la mejor ayuda. Colócate las botas del Evangelio, las botas del amor de Cristo. Transforma tu vida, transforma tu familia y transforma el legado que le has de dejar a tus hijos. Buena noche para todos y que el Señor los bendiga.